Hola país, hola mundo, gracias a todos por seguirnos en este su espacio Sin Rodeo, una producción de Cristian Tavera para este canal Cinevisión, canal que tiene una imagen perfecta, una imagen real, conducido por Lorenzo Tavera. Como cada jueves conversamos sobre los diferentes aspectos que tienen que ver con el ámbito económico y político, tanto nacional como internacional, siempre brindándole la mejor de las opiniones para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Cristian Castro produciendo y Lorenzo Tavera aquí en la conducción. Bien, hoy un jueves que torna de muchas lluvias, hay que llevar lo que es las medidas del lugar que surjan de los organismos de emergencias, como es el tema de la ONAMED, que establece que hoy es muy probable que haya una gran cantidad de lluvia. Estamos hablando de una considerable cantidad de agua que podría estar impactando a partir del mediodía. Se habla de 200 milímetros cúbicos de lluvia, de agua. Eso es mucho para una ciudad que tiene muchísimas dificultades en el tema de lo que es el drenaje, específicamente el drenaje pluvial. Así que a tomar las consideraciones del lugar concerniente a este fenómeno que siempre nos vive azotando, como es una isla, como somos parte integral de lo que es el Caribe. Siempre estos fenómenos, siempre van a estar de una manera u otra presente en lo que es el ámbito de la vida del ciudadano, de la vida del caribeño, de la vida del latinoamericano. En otros aspectos, se da a conocer hoy el fallecimiento de Guillermo Caram, economista político que ocupó varios lugares importantes en lo que fue la posición de la administración pública. Fue en la parte de lo que se llamó la Secretaría de Finanzas, también gobernador del Banco Central, un político activo concerniente al aspecto del Partido Reformista Social Cristiano. Así que pasa a su alma y brindarle desde aquí el más sentido pésame a todos sus familiares y seres que estuvieron cercanos a lo que fue ese economista y político Guillermo Caram. En otros aspectos, 62 años de un proceso político que marca lo que es el rumbo de la República Dominicana en los procesos políticos. Vamos a analizarlo, vamos a verlo desde el aspecto de las ideas concerniente a lo relativo. Claro, siempre dando a notar y a contener que lo vamos a hacer desde una perspectiva 62 años después y desde una mirada totalmente diferente a los hechos, tratando de analizar hechos, que esto no significa que sea la realidad de esas circunstancias. El profesor Juan Bosch, quien fue electo democráticamente por unas elecciones hace 62 años, sufre un derrocamiento. Surge de esas luchas de esas fuerzas y lo vamos a disponer en estas dos fuerzas. En la fuerza que tenía que ver con un ideal liberal y contra un ideal conservador. ¿Por qué decimos sobre un aspecto de un ideal liberal? Porque Juan Bosch venía de proponer lo que era la Constitución del 63, se había acabado de promulgar esa Constitución. Y siempre hay que tener pendiente que las constituciones están destinadas o están siempre ligadas al tema de esas ideas liberales, como lo estableció John Locke. Es un sinergismo que hay entre el constitucionalismo y el liberalismo. Justamente se celebraba lo que es la conmemoración del 24 de septiembre, que lo estuvimos ayer, como es el tema de la Virgen de la Mercedes, que fue declarada patrona del país, de la República Dominicana, que hay que decir que eso es parte del sincretismo que heredamos del tema concerniente a la dominación española. Nosotros no pudimos, aunque fuimos ocupados por gran parte del tiempo, aproximadamente 20 años, por Haití, que venía de esa dominación, de ese imperio, de ser colonia
del tema francés, nosotros no tuvimos ningún sincretismo que nos ligara al aspecto francés, pero no más así del dominio español. Pero esos son otros temas que lo vamos a debatir después. ¿Qué pasa con todo esto? Ese 24 de septiembre se le convoca a Juan Bosch para tratar asuntos concernientes al aspecto militar y era para allá que estaba preparándose el aspecto de esta trama para conllevar lo que era ese derrocamiento, lo que fue ese golpe de Estado. Que la evolución de ese golpe de Estado todavía nosotros no la hemos analizado políticamente cuál ha sido hasta el día de hoy el aspecto más significativo e importante. Tenemos que seguirlo profundizando y tenemos que seguirlo valorando. Pero sí hay algo importante que no podemos dejar de poner en este debate, de observar en este debate. Y es que Juan Bosch venía de un ideal de la lucha para el pueblo, de darle el bienestar al pueblo, de una manera, si se podríamos decir, ligado entre esa simbiosis entre el liberalismo y una parte del socialismo en la cual él militó en un momento concerniente al tema de esas ideas de Marx. Pero estaba destinado, estaba gobernando a un país con profundas raíces del conservadurismo. Y esos mecanismos de presión, esos grupos de presión, estaban básicamente entrelazados en lo que era ese conservadurismo de conservar esa herramienta de poder que hasta el momento lo habían conllevado y lo habían hecho permanecer en unas luchas de clase, en unas luchas sociales que se venía dando de muchas divergencias de lo que tenía que ver el manejo del poder en la República Dominicana. Juan Bosch tenía un ideal de una república que incluso lo da a conocer en su constitución, un ideal noble, un ideal de desarrollo, incluso dice que él no comprometía sus principios con el aspecto que tenía que ver con los intereses particulares. Creía en esa justicia que la daba la equidad, que la daba ser iguales ante la justicia, pero había una situación y era que eso no era lo que se estaba viviendo en la parte de los mecanismos de presión que le llamaron la oligarquía. Y acuérdense que Juan Bosch también propugnaba el tema de una pequeña burguesía fuerte para poder desarrollar el capitalismo y nosotros lamentablemente carecíamos de esa burguesía que pudiera tener un aspecto, ese poder, que pudiera ejercer esa presión. Hay que aclarar en este punto que la burguesía se refería a una clase media que tuviera control, que tuviera más poder, que tuviera más empoderada. Y al adolecer, al no contarse con esa clase media, Juan Bosch quería establecer esa clase media y gobernar para esa clase media. Y si lo llevamos a las ideas políticas que conocemos, Juan Bosch estuvo luchando entre esos poderes que eran ideológicamente el poder del liberalismo, el poder del conservadurismo y el poder de la realidad política que estaba viviendo en ese momento. Tal vez si Juan Bosch hubiese podido observar en base a una realidad política que la establece en su pensamiento Maquiavelo, en el tema de que el fin justifica los medios, que en ningún momento se ve establecido en esa obra de que el fin justifica los medios, pero es la manera como se ha ido conociendo. Si hubiese atinado en ese momento, en ese preciso momento donde se estaban dando a conocer todas estas rivalidades de esas fuerzas internas que estaban en el país convergiendo, porque la política es eso, la política es una convergencia de intereses constantes, de luchas de intereses constantes. Hubiese atinado, hubiese tenido esa visión, posiblemente, no sabemos, hoy hubiese sido una República Dominicana diferente, hubiésemos tenido otros modelos, otros puntos de vista, porque atinar a la realidad política es lo que todo líder debe estar siempre presente y debe estar siempre pendiente y no salir, como diríamos nosotros, enredado en estos aspectos de los intereses.
Visión que en su momento sí podríamos decir que la tuvo Joaquín Balaguer, de gobernar en base a esa realidad política, a esa situación en la cual nosotros vivimos y vimos que había mucha convergencia, que había muchas luchas, había muchos intereses de por medio y que estaba en juego no solamente la supervivencia del gobierno, sino del Estado, en que estos momentos muy difíciles que fragmentaban el aspecto de la democracia en cada momento, en cada situación, en cada lugar, brindaban las oportunidades para entonces enmarcar un verdadero liderazgo. Juan Bosch con un liderazgo ideal, con un idealismo creado en base a las ideologías, en base a lo que había conocido en el aspecto del mundo y también sobre el aspecto de lo que estaba en la región, que era el tema de las constituciones, que era el tema de la liberación y que se podría tener en este país unas garantías políticas basadas en esa constitución en la cual él motivó y aferró lo que era su gobierno, que apenas duró 6 meses, prácticamente 3 días antes de convertirse, de llegar a los 7 meses, fue derrocado por esa misma fuerza que lo llevaron. Entonces, hoy, 62 años después, nosotros todavía no conocemos al detalle cuál sería o cuál ha sido el impacto directo que tuvo esto en la conformación de una democracia plena en la República Dominicana, en la conformación de una democracia representativa, de una democracia deliberativa, de una democracia para todos, de una participación ciudadana, en esa confluencia de poder entre liberales, entre conservadores, entre socialistas. Entonces estos son los temas que nosotros tenemos que estudiar, tenemos que conocer, tenemos que ver, tenemos que analizar constantemente en cada vez que surja un hecho político como este, que siempre va a actuar y accionar en función de la ciudadanía. Vámonos a una pausa, señor director. Ustedes no se nos muevan, que seguimos aquí en este su espacio Sin Rodeo. No te preguntes por qué los demás no manejan bien. Pregúntate cuándo vas a empezar tú a dar el ejemplo. Cada vez que respetas el semáforo en rojo, cuando frenas por un peatón, cada vez que reduces la velocidad, cuando dejas de usar el teléfono mientras conduces, cada vez que decides no consumir alcohol cuando vas a manejar. Cuando lo hagas bien, estás diciendo, mi vida y la de los demás valen. Porque una mejor convivencia vial la decides tú. Conciencia al manejar. Espaillat Motors. 40 años. La agencia del país. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, peca, un frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. A la hora de hacer turismo interno o internacional, ya tienes la opción. Jack Viajes y Turismo te ofrece lo que necesitas para ti. Tours personalizados, familiares y paquetes para empresas. Viaja con nosotros y pregunta nuestras ofertas para tus mejores vacaciones. Estamos ubicados en la calle Primera, esquina Cuarta, Jardines del Sur, Distrito Nacional, con los teléfonos 809-712-6018 y 809-963-6120. Jack Viajes y Turismo, una agencia de la empresa Dominican Chemali Investments. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo.
Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En el INAIPI, cada paso, cada abrazo y cada sonrisa de un niño y de una niña se convierten en un estímulo para seguir trabajando en favor de su bienestar y su desarrollo integral. Contribuimos a formar hombres y mujeres plenos, sanos y felices a través de la atención y los servicios de calidad que incluyen estimulación oportuna y educación inicial, salud y nutrición, registro de nacimiento, la protección contra el abuso y la violencia, el acompañamiento a las familias y la participación de la comunidad. Por estas y otras razones, podemos decir que en República Dominicana, ser niño y niña nunca fue mejor. Seguimos en su espacio Sin Rodeo, una producción de Cristian Castro para Cinevisión Canal 19, conducido por Lorenzo Taveras todos los jueves. Aquí miren, en septiembre de 1945, hace 80 años, se forma una institución que vele por lo que tiene que ver con esa relación del mundo, esa relación internacional y específicamente por la paz. ¿Por qué por la paz? Surge después de la Segunda Guerra Mundial y claro, hay que decirlo, que surge en base al fracaso de las Ligas de las Naciones. 51 países se unen y se ponen de acuerdo para celebrar para conformar lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Por eso ustedes ven que cada septiembre, finales de septiembre, prácticamente la última semana, se hacen esta convocatoria donde los jefes de estados y los líderes de estados convergen sobre lo que es los puntos de vista en el ámbito internacional en esta Organización de las Naciones Unidas. Para los que siguen las relaciones internacionales, para los politólogos, hoy estas semanas son semanas de muchas informaciones, de mucho trabajo, porque básicamente hay que ver los discursos de la gran cantidad de esos líderes, específicamente de esos países más importantes. Estados Unidos, con Donald Trump, todos lo estaban esperando, pero hay un denominador común antes de entrar directamente a lo que fue los discursos, específicamente también el discurso ante la ONU, la exponencia ante la ONU del presidente de la República, Luis Abinader. Hay una gran crítica hacia la ONU que es la lucha que ha ido perdiendo concerniente a su influencia en los estados. Los estados son soberanos, los estados contienen lo que es su línea, su carta, su legitimidad. Pero las relaciones internacionales ligadas con la ONU, con ese organismo central, siempre estuvo buscando que fuera ese aval, ese árbitro. Pero cada día más se está dando a conocer su capacidad de influencia, su capacidad de impacto en las políticas internacionales. Más un mundo como el de hoy, que siempre se hablaba de un multipolarismo, bipolarismo, unipolar, ahora se habla de un dualismo concerniente entre las diferentes fuerzas, una es integrada por Estados Unidos y otra por China con sus diferentes bloques. Donald Trump dio un discurso extremadamente incendiario con el aspecto del papel que tiene que jugar la ONU y en temas de estos tiempos de guerra. Fue una institución coordinada para la paz y en los tiempos de guerra, lamentablemente, se ha visto muy, pero muy mermada. El presidente Luis Abinader en su discurso vuelve a asumir la posición en este escenario para el tema concerniente de Haití. Esa lucha que se ha conllevado a este aspecto que tiene que ver directamente con la seguridad nacional, con la seguridad del Caribe,
por el foco que se da de todo este entorno en Haití, básicamente con el aspecto de las bandas, donde se han declarado como grupos terroristas. Y él mismo establece que es innegociable lo que se puedan llegar a algún punto de acuerdo con estas bandas. Eso habríamos que considerarlo, pero utilizó ese escenario para que la comunidad internacional asuma su papel en Haití, básicamente también ya que la misión que estaba llamada a reorganizar lo que era ese país, no queremos decirlo así directamente, pero no cumplió con su efecto. Desde mi punto de vista, se hizo un buen intento, pero no cumplió. No cumplió con las expectativas que se tenían planificadas o preparadas para este escenario. Habla también sobre el aspecto, llama la atención sobre el tema del sargazo, que para la República Dominicana representa un gran desafío, representa una gran temática concerniente al tema de la producción de turismo. Recuerden que nosotros también somos parte de un turismo de playa y el sargazo está llegando y está afectando directamente lo que tiene que ver con ese aspecto. Algo muy importante que no podemos dejar pasar por alto y es cuando él reconoce y da su intención de que ya es hora de que la ONU esté dirigida por una mujer, y también Milei establece ese punto en que Latinoamérica también tiene derecho, tiene la fortaleza, tiene el poderío, tiene los músculos, como dirían por ahí, para dirigir lo que es la Organización de las Naciones Unidas, mientras Boric, el presidente de Chile, promulga a que sea la Bachelet quien surja a la candidatura de la Organización de las Naciones Unidas, que se celebrarían en octubre, si más no recuerdo, las elecciones. Así que todos atentos a lo que surge con estos debates, con estas ideas, con estas exponencias de los principales líderes concernientes al aspecto de la Organización de las Naciones Unidas, porque a partir de ahí marca el rumbo de lo que son las relaciones internacionales en estos aspectos. Y darle seguimiento es sumamente importante y ver qué pasaría con esta propuesta que de manera sutil se está haciendo en que América Latina, Latinoamérica, como ustedes quieran llamarla, forme parte de lo que es la dirección de la Organización de las Naciones Unidas a la Secretaría General, específicamente en una mujer, en la Bachelet, como lo propuso Boric, el presidente de Chile. No se especificó directamente el presidente Luis Abinader si la estaría apoyando, pero ya con esta iniciativa de que sea una mujer y que ella, una mujer fuerte, lo haga. Así que nosotros nos seguiremos viendo como cada jueves en su espacio Sin Rodeo. Cuídense por ahí y cuidado con las lluvias.